Nunca imaginé que el silencio de mi propia casa pudiera volverse tan ruidoso. Dicen que el amor es ciego, pero nadie te advierte que, cuando recuperas la vista, todo lo que ves te quema por dentro. Llevo 10 años casado con Elena, 10 años de desayunos compartidos, de planes para el futuro y de una confianza que yo creía inquebrantable. Pero últimamente, el aire en nuestro salón se siente pesado, cargado de algo que no sé explicar. Es como si hubiera un tercer pasajero invisible viviendo con nosotros, alguien que se sienta a la mesa y nos observa en silencio. Todo empezó con un cambio casi imperceptible en su rutina. Elena trabaja en una firma de consultoría importante en el centro de la ciudad. Siempre ha sido dedicada, pero hace 3 meses su ambición pareció transformarse en algo más oscuro, algo que la alejaba de mí cada vez que cruzaba la puerta de casa. El sonido de sus tacones contra el suelo de madera ya no anunciaba su llegada con la alegría de antes. Ahora era un ritmo rápido, nervioso, como si estuviera huyendo de algo o corriendo hacia alguien. Esa tarde de martes, el cielo de Madrid estaba teñido de un gris plomizo. El viento golpeaba suavemente los cristales del balcón, creando un silbido constante que me ponía los pelos de punta. Estaba en la cocina preparando una cena sencilla. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar era lo único que llenaba el espacio. Escuché la cerradura. Elena entró, pero no dijo «Hola». El olor de su perfume, ese aroma floral que siempre me había encantado, llegó antes que ella, pero esta vez venía mezclado con algo más, un olor a tabaco caro y a cuero. Nosotros no fumamos. «Hola, cariño», dije, tratando de que mi voz sonara normal, aunque mi corazón ya empezaba a latir con un ritmo irregular. Ella dejó su bolso de marca sobre la encimera. Evitó mi mirada. Se quitó la gabardina con movimientos lentos, casi coreografiados. Noté cómo sus dedos temblaban ligeramente al desabrocharse los botones. «Hola, Marcos. ¿Qué día más largo?», respondió ella. Su voz sonaba cansada, pero era una fatiga fingida, una máscara que se ponía para no tener que dar explicaciones. Se acercó a mí y me dio un beso rápido en la mejilla. Fue un contacto frío, sin alma. Sus labios apenas rozaron mi piel, y en ese segundo sentí una distancia de kilómetros entre nosotros. Se fue directamente al baño, y escuché el sonido del agua corriendo inmediatamente. Se estaba lavando. No solo las manos, se estaba lavando de mí, de la casa, de su otra vida. Me quedé mirando su bolso. Estaba ahí, entreabierto, como una boca que quería contarme un secreto. El teléfono de Elena vibró dentro. Fue una vibración corta, agresiva. Luego otra, y otra. Mis manos empezaron a sudar. El vapor de la olla que hervía en la cocina empañaba mis gafas, nublando mi visión, tal como ella estaba nublando mi vida. Me acerqué, paso a paso, sintiendo que el suelo de la cocina era de cristal y que podía romperse en cualquier momento. Miré hacia la puerta del baño. El ruido del agua seguía siendo constante. Estiré la mano y con el corazón en la garganta, asomé la vista a la pantalla del móvil que sobresalía del bolso. No había nombre, solo un número que no estaba en la agenda. El mensaje decía: «¿Ya llegaste? No dejo de pensar en cómo te veías hoy en la oficina. Mañana repetimos la reunión tarde. Descansa, preciosa». Sentí un golpe en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Preciosa. Esa palabra me pertenecía a mí. Yo era el único que tenía derecho a llamarla así. Me alejé del bolso justo antes de que el agua del baño dejara de correr. Volví a la tabla de cortar, pero mis dedos ya no coordinaban. El cuchillo resbaló y me hizo un pequeño corte en el dedo índice. Una gota de sangre roja y brillante cayó sobre la cebolla blanca. Elena salió del baño, envuelta en su bata de seda. Se veía hermosa, pero por primera vez esa belleza me dio escalofríos. Se recogió el pelo mojado y me miró. Sus ojos, que antes eran pozos de luz, ahora parecían 2 espejos fríos que solo reflejaban mi propia inseguridad.
¿Te has cortado?, preguntó, acercándose. Su tono era de una preocupación mecánica, casi ensayada. No es nada, respondí, escondiendo el dedo tras mi espalda. Solo un descuido. Estaba pensando en el trabajo. Ella asintió y se sirvió una copa de vino. La forma en que sostenía la copa, con elegancia, con una seguridad que antes no tenía, me gritaba que algo había cambiado profundamente en ella. Hablando de trabajo, dije, intentando que mi tono fuera casual. ¿Quién es tu nuevo jefe? El que sustituyó a Martínez el mes pasado. Nunca me has hablado mucho de él. Elena se quedó paralizada por una fracción de segundo. Fue un micromovimiento, un parpadeo más largo de lo normal, pero yo lo vi. La copa de vino tembló apenas 1 milímetro en su mano. Se llama Ricardo, dijo, dando un sorbo largo al vino. Es un hombre muy exigente, muy profesional. Ha venido a reestructurar todo el departamento. Por eso tengo tantas horas extras, Marcos. Ya te lo dije. Ricardo. Repetí el nombre. Sonaba a poder, a dinero, a peligro. Debe ser alguien importante para que le dediques tanto tiempo, incluso los fines de semana. Ella dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó en toda la cocina. ¿A qué viene eso ahora? Sabes que este ascenso es importante para mí. No empieces con tus inseguridades de siempre, por favor. Estoy agotada. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome allí solo, con el dedo sangrando y el alma rota. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la cama, escuchando su respiración rítmica a mi lado. Ella dormía profundamente, como si no tuviera ni una sola mancha en su conciencia. Yo, en cambio, sentía que las paredes de la habitación se cerraban sobre mí. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 3 de la mañana. El tic-tac era como un martillazo en mi cabeza. Con mucho cuidado, me levanté. La luz de la luna entraba por la rendija de la persiana, dibujando líneas blancas sobre el suelo de la habitación. Fui al salón, donde ella había dejado su bolso. Mi pulso era una tormenta. Cogí su teléfono. Sabía su contraseña. Era la fecha de nuestro aniversario. Al introducirla, sentí una náusea profunda. Entré en la aplicación de mensajes. Borrado. Todo el chat con ese número desconocido había desaparecido. Pero Elena había cometido un error de principiante. No había borrado la papelera de la galería de fotos. Entré con los dedos temblando tanto que casi se me cae el dispositivo. Allí estaban. Fotos que no estaban destinadas a mis ojos. Fotos de ella en el despacho de una oficina lujosa, con una falda más corta de la que suele usar para trabajar, sentada sobre un escritorio de cristal. Y luego, una foto de un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una sonrisa de depredador. Ricardo. Estaban juntos en un restaurante que yo nunca podría pagar, brindando con champán. En el pie de foto que ella había guardado como nota, ponía: nuestro pequeño secreto bajo las luces de la ciudad. Cerré los ojos y sentí que el mundo se desmoronaba. Todo lo que habíamos construido, los 10 años de sacrificios, las promesas, los besos de buenos días, todo era una mentira diseñada para mantenerme tranquilo mientras ella exploraba una vida de lujo y deseo con su jefe. A la mañana siguiente, me comporté como un actor profesional. Le preparé el café, le sonreí y le di un beso de despedida. Pero por dentro, yo ya no era el Marcos que ella conocía. Algo en mí se había quebrado, y en su lugar había nacido una sed fría de saberlo todo. No me bastaba con las fotos. Quería verlo. Quería sentir el dolor en su máxima expresión para poder arrancarlo de raíz. Hoy volveré tarde también, Marcos, me dijo ella mientras se ponía sus pendientes de diamantes, unos que yo no recordaba haberle comprado. Tenemos una cena de negocios con unos inversores extranjeros. No me esperes despierto. No te preocupes, amor, respondí con una calma que me asustaba a mí mismo. Tómate tu tiempo. El trabajo es lo primero.
En cuanto escuché el ascensor bajar, me puse en marcha. No fui a mi oficina. Pedí el día libre por asuntos familiares. Me puse una gorra, unas gafas de sol y me subí a mi coche, que estaba aparcado a 2 calles de distancia para que ella no lo viera. La esperé a la salida de su edificio de oficinas. Las horas pasaron con una lentitud agónica. El sol se movía por el cielo y yo me sentía como un cazador en las sombras. A las 7 de la tarde la vi salir. No iba sola. Iba del brazo de él. Ricardo. Era más alto que yo. Vestía un traje a medida que gritaba dinero y poder. Ella se reía de algo que él decía. Una risa que yo no había escuchado en meses. Era una risa vibrante, llena de vida. Se subieron a un coche negro de alta gama. Los seguí a una distancia prudente, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El tráfico de Madrid era un caos, pero no los perdí. Se detuvieron frente a un hotel boutique en una zona exclusiva, un lugar donde la discreción era el servicio principal. Los vi entrar. Vi cómo él ponía su mano en la parte baja de su espalda, una caricia posesiva que me hizo querer salir del coche y gritar hasta quedarme sin voz. Pero me quedé quieto. El silencio en mi coche era absoluto, solo roto por mi respiración agitada. Esperé media hora. Luego entré en el hotel. El vestíbulo olía a sándalo y a dinero. Me acerqué a la recepción, tratando de mantener la compostura. «Hola, mi esposa se ha dejado su medicación en el coche». Mentí, con la voz más firme que pude fingir. «Han entrado hace un momento, una mujer rubia con un hombre con traje gris. ¿Podría decirme en qué habitación están para subir a dársela?» La recepcionista me miró con duda. Saqué un billete de 50 euros y lo deslicé sobre el mostrador, oculto bajo mi mano. El dinero siempre abre puertas que la honestidad mantiene cerradas. «Habitación 402, señor», susurró ella, guardando el billete con rapidez. «Pero le ruego que sea discreto». Subí en el ascensor. Cada piso que subía era un escalón hacia el abismo. El sonido metálico del ascensor al llegar a la 4ª planta sonó como una sentencia de muerte. Caminé por el pasillo alfombrado. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Llegué a la puerta 402. Me pegué a la madera fría. Al principio, nada. Solo el zumbido del aire acondicionado. Pero luego lo escuché. La voz de Elena. Estaba gimiendo, pero no de dolor. Estaba diciendo el nombre de él entre suspiros. «Ricardo, por favor, no pares». El aire se me escapó de los pulmones. Me apoyé contra la pared, sintiendo que mis piernas iban a fallar. El dolor físico era real, una punzada en el pecho que me impedía respirar. Estaba allí, al otro lado de esa puerta, entregándole a otro hombre todo lo que yo creía que era solo mío. Mi mente empezó a proyectar imágenes que no quería ver, escenas de traición que se reproducían en bucle. Saqué mi teléfono y empecé a grabar el audio. Quería tener cada gemido, cada palabra, cada prueba de su infamia. Me quedé allí fuera, como un fantasma, alimentándome del veneno de su traición. Sabía que lo que iba a hacer a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre, pero ya no había vuelta atrás. La oscuridad me había tragado por completo. De repente, los ruidos cesaron. Escuché pasos acercándose a la puerta. Alguien iba a salir. Mi corazón dio un vuelco. Me escondí rápidamente en el recodo del pasillo, detrás de una gran planta decorativa. La puerta se abrió. Fue Ricardo quien salió. Iba con la camisa desabrochada y una sonrisa de satisfacción que me dio náuseas. Se ajustó el reloj de oro y miró hacia atrás, al interior de la habitación. «Ha sido increíble, preciosa», dijo con esa voz grave y autoritaria. «Te veo mañana en la oficina. No olvides los informes para la junta». «Nunca los olvido», respondió la voz de Elena desde dentro, juguetona, ligera. «Hasta mañana, jefe». Ricardo caminó hacia los ascensores
pasando a pocos metros de donde yo estaba escondido. Pude oler su colonia, el mismo olor que había sentido en la gabardina de Elena. Cuando el ascensor se cerró tras él, me quedé en el pasillo, solo con el silencio y mi furia. Caminé hacia la puerta 402, que se había quedado entreabierta. Mi mano temblaba mientras empujaba la madera. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por las luces de la ciudad que entraban por el gran ventanal. Elena estaba de espaldas a mí, sentada en el borde de la cama, abrochándose el sujetador con movimientos lentos y perezosos. ¿Te has olvidado algo, Ricardo?, preguntó ella sin darse la vuelta, con una voz llena de una ternura que nunca más volvería a ser para mí. Me quedé en el umbral, sintiendo el peso de la habitación, el olor del sexo y la traición flotando en el aire. Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido al principio. Mis ojos se fijaron en un cuchillo de fruta que había sobre la mesa de noche, junto a una bandeja de uvas a medio comer. No soy Ricardo, Elena, dije finalmente, con una voz que no reconocí como la mía, una voz que sonaba a muerte, a hielo y a algo mucho más oscuro que el odio. Ella se tensó violentamente. Sus hombros se encogieron y muy lentamente giró la cabeza para mirarme. Su rostro pasó de la confusión al terror absoluto en menos de un segundo. «¿Marcos?», susurró, y su voz se quebró. ¿Qué haces aquí?». Me adentré en la habitación y cerré la puerta con suavidad tras de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que jamás había escuchado. «He venido a por los informes, preciosa», dije, sonriendo de una manera que hizo que ella retrocediera hasta el centro de la cama, cubriéndose con las sábanas sucias. «Pero creo que lo que he encontrado es mucho más interesante». Me acerqué a ella, paso a paso, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de pánico. Sabía que ella creía que me conocía, que sabía de lo que yo era capaz, pero ella no tenía ni idea del monstruo que acababa de despertar en mí. El plan que empezó a formarse en mi cabeza en ese momento no era de divorcio, ni de gritos, ni de escándalos públicos. Era algo mucho más permanente, algo que ella nunca vería venir. «Marcos, déjame explicarte. No es lo que parece», empezó a decir, con las palabras atropellándose en su boca. «Shh», la interrumpí, poniendo un dedo sobre mis labios. «No digas nada. El silencio es lo único que nos queda ahora, Elena. Escucha. ¿Oyes eso? Es el sonido de nuestra vida terminando. Pero no te preocupes, esto es solo el principio de una historia que nadie, absolutamente nadie, va a olvidar». Me senté en la silla donde Ricardo había dejado su chaqueta hace apenas unos minutos. La miré fijamente, disfrutando de su miedo, de su temblor, de la forma en que se daba cuenta de que ya no tenía el control de nada. «¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?», le pregunté, con una calma que me helaba la sangre. «Que tú creías que eras la que jugaba, cuando en realidad solo eras la pieza que faltaba en mi propia partida». Me incliné hacia adelante, mis ojos clavados en los suyos, y por primera vez en toda la noche, Elena dejó de llorar. Se quedó petrificada por la expresión que vio en mi rostro. No vio a su marido herido. Vio algo que la hizo entender que de esa habitación, de una forma u otra, ella ya nunca saldría igual. «Ahora», dije en un susurro, «vamos a hablar de lo que realmente pasó en esa reunión de trabajo. Y no quiero que te saltes ni un solo detalle, porque tengo toda la noche. Y tú, Elena, tú no vas a ir a ninguna parte». Elena tragó saliva, y el sonido de su garganta seca fue audible en el silencio sepulcral de la habitación. El pánico inicial en sus ojos se transformó en una chispa de cálculo. Ella siempre había sido la inteligente, la que manejaba las situaciones, la que escalaba posiciones. Intentó recomponerse, estirando la sábana para cubrirse con una dignidad fingida. «Marcos, por favor, baja ese tono. Estás asustándome. Podemos hablar de esto como adultos. Sí, cometí un error, pero tú también tienes parte de culpa.
tu falta de atención, tu desidia. Ricardo me hace sentir viva, algo que tú olvidaste hacer hace años. Me eché a reír. No fue una risa de alegría, sino un sonido seco, carente de emoción, que rebotó en las paredes de lujo del hotel. Me levanté de la silla y empecé a caminar alrededor de la cama, como un lobo que rodea a una presa herida. Cada paso que daba hacía que Elena se encogiera un poco más. ¿Mi culpa?, pregunté, acercándome a la mesita de noche. Es fascinante cómo la mente de un traidor siempre encuentra la manera de convertirse en víctima. Pero no estamos aquí para discutir nuestra terapia de pareja, Elena. Estamos aquí porque tú creías que yo era un estúpido. Y eso es lo que más me duele, que subestimaras mi inteligencia. Alargué la mano y tomé el cuchillo de fruta. Era pequeño, pero su hoja de acero brillaba bajo la luz de la lámpara. Empecé a pelar una de las uvas que Ricardo le había estado dando de comer minutos antes. Elena no apartaba la vista del cuchillo. ¿Qué vas a hacer, Marcos? ¿Vas a matarme? ¿Crees que eso arreglará algo? Irás a la cárcel y Ricardo se quedará con todo. Él es poderoso, tiene contactos. No tienes ninguna oportunidad contra él. ¿Matarte? Le devolví la mirada, dejando caer la piel de la uva al suelo. Eso sería demasiado sencillo y demasiado rápido. Yo quiero que vivas, Elena. Quiero que vivas mucho tiempo para que puedas ver cómo todo tu mundo de cristal se hace añicos delante de tus ojos. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la cama. Le mostré la pantalla. No eran solo las fotos que ya había visto. Era un flujo de datos, documentos financieros que había descargado de su propio ordenador portátil semanas atrás, cuando empecé a sospechar. Ricardo no es solo tu amante, Elena. Es tu cómplice, dije, viendo cómo su rostro palidecía aún más. He estado siguiendo el rastro del dinero. Esas reestructuraciones que él hace en la empresa son desvíos de fondos a cuentas en paraísos fiscales. Y adivina qué nombre aparece en todas las firmas de autorización junto al de él. El tuyo. Elena se quedó sin habla. Su boca se abrió, pero no salió ni un susurro. La seguridad que le daba el poder de Ricardo se evaporó en un instante. Él te está usando, Elena. No solo para el sexo. Eres su seguro de vida. Si algo sale mal, tú eres la que ha firmado los documentos. Tú eres la que irá a prisión mientras él se retira a una isla privada con los millones que habéis robado. Él nunca te amó. Solo necesitaba a alguien ambiciosa y lo suficientemente ciega por la lujuria como para no hacer preguntas. Eso no es verdad, balbuceó ella, aunque sus ojos decían lo contrario. Ricardo me prometió que nos iríamos juntos, que esto era solo el principio. El principio de tu fin, sentencié. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Verás, he enviado toda esta información, junto con los audios que grabé hace 10 minutos en la puerta de esta habitación, a un contacto muy especial. Elena se abalanzó hacia el teléfono, pero yo fui más rápido. La sujeté del brazo con una fuerza que nunca supe que tenía, no para lastimarla, sino para que sintiera la realidad de su situación. ¿A quién?, gritó ella, desesperada. Marcos, dime a quién se lo has enviado. A la esposa de Ricardo, respondí con una sonrisa gélida. La señora de la que nunca me hablaste, la que, por cierto, es la verdadera dueña de la mayoría de las acciones de la firma de consultoría. El poder de Ricardo emana del apellido de su mujer, y ella es una mujer muy territorial. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se dejó caer sobre las almohadas, derrotada. Sabía que su carrera, su prestigio y su futuro acababan de morir en ese preciso instante. Pero yo aún no había terminado. En este momento, la policía está recibiendo un paquete anónimo con todas las pruebas del fraude fiscal. Continué, hablando con una calma casi hipnótica. Y la esposa de Ricardo ya debe de haber escuchado cómo su marido la llama aburrida mientras está contigo.
Imagina el incendio que se está desatando ahora mismo en sus oficinas. Me acerqué a su oído y le susurré con suavidad, como solía hacer cuando nos amábamos. Mañana no habrá ascenso, Elena. No habrá Ricardo. No habrá casa de lujo. No habrá nada. Solo quedas tú, una maleta con ropa y un juicio por fraude que te mantendrá ocupada los próximos 10 años. Ella empezó a llorar de verdad, un llanto amargo y ronco. Me miró suplicante, buscando al Marcos que siempre la perdonaba, al hombre que siempre estaba ahí para ella. Marcos, por favor, te lo ruego, no me hagas esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos huir. Puedo devolver el dinero. Yo te amo. Siempre te he amado a ti. Él solo fue una distracción. Me levanté y me puse mi chaqueta. El dolor que sentía antes se había transformado en un vacío frío y reconfortante. Ya no sentía odio. No sentía nada. Lo más triste, Elena, es que te creo. Creo que me amas a tu manera retorcida. Pero el amor no es lo que nos salva. Son nuestras acciones las que nos definen. Y tú elegiste esto. Disfruta de tu última noche en un hotel de 5 estrellas. Mañana, el mundo se te va a caer encima. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y miré hacia atrás. Elena estaba hecha un ovillo en la cama, rodeada de las sábanas de seda, que ahora parecían mortajas. «Ah, se me olvidaba», dije con la mano en el pomo. «No te molestes en volver a casa. He cambiado la cerradura y he donado toda tu ropa a la caridad. Tus maletas están en el trastero del edificio, o lo que queda de ellas, después de que las rociara con ese perfume de tabaco y cuero que tanto te gusta ahora». Salí de la habitación y cerré la puerta. El pasillo estaba desierto. Bajé por el ascensor, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Al salir a la calle, el aire frío de Madrid me golpeó la cara. Respiré hondo. Por primera vez en meses, el aire se sentía limpio. Pero había un último detalle, un giro que Elena no sospechaba. Me subí a mi coche y saqué un segundo teléfono. Marqué un número que no estaba en mi agenda. Al tercer tono, alguien respondió. «¿Está hecho?», preguntó una voz de mujer, firme y segura. «Todo según lo planeado, Victoria», respondí. «Ella cree que fui yo quien lo descubrió todo por celos. Ricardo cree que es su mujer quien lo está destruyendo. Nadie sospecha de nuestro acuerdo». «Perfecto», dijo Victoria, la esposa de Ricardo. «El dinero de la cuenta secundaria ya ha sido transferido a tu cuenta en Suiza. Como acordamos, tú te quedas con la mitad por tu colaboración y por las pruebas. Mi divorcio será una masacre, y él no se quedará ni con los gemelos de su camisa». «Ha sido un placer hacer negocios contigo», dije, viendo las luces de la ciudad reflejadas en el parabrisas. Elena quería lujo y poder. Al final, se lo hemos dado, solo que no de la forma que ella esperaba. «¿Qué vas a hacer ahora, Marcos?». Miré el asiento del copiloto, donde descansaba una carpeta con mi nuevo pasaporte y un billete de avión solo de ida a un lugar donde nadie supiera mi nombre. «Voy a empezar una nueva historia», dije antes de colgar. «Una donde yo sea el único protagonista». Arranqué el motor y me alejé del hotel. En el espejo retrovisor vi como una patrulla de policía llegaba al edificio con las luces azules parpadeando rítmicamente. Sonreí. El slow burn había terminado. Ahora solo quedaban las cenizas de una vida que nunca fue real. Elena pasaría la noche siendo interrogada, descubriendo que su marido, bueno y tonto, había sido el arquitecto de su ruina desde el primer día que sospechó. El cazador había sido cazado, pero el verdadero monstruo nunca fue el amante, ni la esposa infiel. Fue el hombre que esperó en silencio, observando cada detalle, hasta que tuvo el poder de borrarlo todo con un solo movimiento. La ciudad de Madrid seguía viva a mi alrededor, pero yo ya no pertenecía a ella. Mientras conducía hacia el aeropuerto, me di cuenta de que el silencio ya no era ruidoso. Era, por fin,
una melodía perfecta.